Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, a 2 días de la jornada electoral se mantienen las críticas al gobierno por su evidente intención de debilitar al Consejo de Ciudadanía, clave en el equilibrio de poderes. Analizamos las preguntas propuestas en la consulta popular de este próximo domingo y sus implicaciones políticas. En Noticia Argentina, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia genera cólera en referentes de la extrema derecha dentro del Congreso, mientras que sus promotores cuentan dramáticas historias de los actuales magistrados. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Perú, la ministra de Exteriores reconoce que no hay pruebas sobre el apoyo de grupos criminales a las masivas movilizaciones, por lo que el gobierno designado los ha tildado de terroristas. Políticos de extrema derecha y empresarios apoyan esa narrativa que alimenta el odio en un país con una honda herida social. Les presentamos algunos ejemplos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, este viernes se cumplió la segunda jornada electoral en la modalidad del voto en casa. Se avanza así en el cronograma para la gran jornada decisiva de este domingo. Desde Quito, nuestro corresponsal Henry Pillajo nos ofrece los detalles. Con el voto en casa, modalidad con la que el Consejo Electoral y Fuerza Pública trasladan el material electoral hacia el domicilio de los electores. 711 personas con discapacidad pudieron ejercer su derecho al voto. De esta manera, transcurrió la segunda jornada de sufragio anticipado de las elecciones seccionales y referéndum. Intensivamente, pues hay que motivar a todas las personas a votar, es un derecho, y sobre todo a las personas con discapacidad que lo hagan. Esta modalidad permite a personas previamente inscritas, mayores de 50 años, con discapacidad igual o superior al 75%, ejercer su derecho al voto desde sus hogares. Este proceso de votación apunta a garantizar la participación de estos grupos de atención prioritaria. Hemos implementado 187 juntas receptoras del voto móvil a nivel nacional para el sufragio de 711 beneficiarios, 373 hombres y 338 mujeres en todo el país. Al mismo tiempo, en el país se cumple la ley seca y rige el silencio electoral, que impide a los candidatos, partidos, movimientos y alianzas políticas realizar actividades proselitistas. Sin embargo, en las redes sociales, la campaña persiste. Para la jornada electoral y tras los hechos violentos y atentados durante la campaña, se han activado a 32.450 efectivos de las Fuerzas Armadas, así como a 52.000 elementos de la Policía Nacional. Y también vamos a estar con gente de inteligencia que está en los sectores, obviamente levantando información por si requiere alguna, procedimiento especial de la policía. Pero estamos todos los equipos activados. Hay un puesto de mando unificado que va a estar monitoreando las operaciones y dando las disposiciones conforme lo monitoreemos. Los comicios se desarrollarán el domingo 5 de febrero, donde los más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a 5.697 autoridades de los gobiernos seccionales, a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también para decidir en el referéndum de 8 preguntas propuesto por el presidente Guillermo Lasso. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Precisamente vamos a revisar en detalle esas 8 preguntas a los electores en este referendo constitucional. Aquí está. Este domingo 5 de febrero se llevarán a cabo las elecciones, donde además de elegir los cargos seccionales, se votará por el referéndum constitucional, que consta de 8 preguntas y son las siguientes.
Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimos equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4? Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendado en la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando en la Constitución de acuerdo con el anexo 6? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Allí están las 8 preguntas que más de 13 millones de personas, entre ecuatorianos y ecuatorianas, deberán decir sí o no si acompañan esta propuesta del gobierno del presidente Guillermo Lasso, promovida directamente por el jefe de Estado. En particular vamos a centrarnos, porque ven ustedes que son diversos temas de esta consulta popular, en lo que sucede con el Consejo de Ciudadanía, porque además allí hay historia. Para ello nos acompaña Mario Ramos, es analista político, está con nosotros desde Quito. Mario, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Mario, decía en la presentación a usted que hay historia, y esto viene incluso desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué pasaba después de que deja el presidente Correa por hecho normal, gana las elecciones Lenín Moreno, y en adelante entre esta nueva forma del gobierno y el Consejo de Ciudadanía? Bueno, el objetivo tanto de Moreno como vemos en el actual referéndum es bajarse el Consejo de Participación, porque el Consejo de Participación, de una u otra manera, a pesar de que no ha tenido el mejor desenvolvimiento, ¿sí? Porque es digamos que es un instrumento político nuevo, ¿no? Que se estrenó con la Constitución del año 2008. Sin embargo, tiene algunas virtudes, que el pueblo puede elegir a los miembros de ese Consejo de Participación a través de votación directa, lo que no ocurría antes, ¿no? Y que también fue uno de los motivos de la gran crisis política orgánica que tuvo el sistema democrático ecuatoriano antes de que surja la nueva Constitución, porque se quiere volver a lo anterior, o sea, que sea la Asamblea Nacional que elija directamente a las autoridades de control básicamente, ¿no? Entonces eso es lo que plantea el actual referéndum, la pregunta 5, y bueno, se va a volver a la negociación política, supuesta negociación política, y eso va a generar bastante control
de las minorías, sobre todo de las minorías oligárquicas que controlan el país, ¿no? Entonces, Mario, es una pregunta... Sí. ¿A quiénes elige el Consejo de Participación Ciudadana? Por ejemplo, se elige todo lo que es control, fiscalía, contraloría, superintendencias, ¿no? Todas las superintendencias, en total son como 700 autoridades de control, básicamente de control. Y el Consejo de Participación tiene hasta ahora la potestad de hacer un proceso de selección entre los ciudadanos, ¿no? No tiene que ser necesariamente miembros de partidos políticos, sino gente que haya tenido y compruebe, ¿no?, que ha estado vinculado a procesos sociales y procesos de control. Esa es, digamos, la virtud de la actual normativa que rige el Consejo de Participación. Sí. Si se aprueba esta pregunta, eso se elimina. Claro, y esto entonces sería, se imagina uno que entonces el proceso iría a la Asamblea Nacional. Exactamente, se va directamente a la Asamblea Nacional, si se aprueba esta pregunta. Como sucede en otras partes de nuestra América Latina. ¿La ciudadanía es, Mario, se lo pregunto, consciente de lo que esto implica en caso tal de que digan sí a esta propuesta del gobierno? Mira, las preguntas en general son, digamos, populares, simpáticas, seductoras, ¿no? A pesar de que el gobierno tiene una muy baja credibilidad y popularidad, el objetivo político, entre otros, básicamente es comprar aire político, comprar tiempo para poder terminar de gobernar. Entonces, estas preguntas, como dije, a pesar de que el gobierno es impopular, son bastante atractivas para la mayoría de la gente que no hace un análisis del tema, ¿no? Porque vota de manera más emocional, de manera más irracional, digamos, no sin un análisis concreto, porque la trampa está en los anexos. La trampa está justamente que la pregunta es seductora, pero los anexos son lo que se aprueba automáticamente si se aprueba la pregunta. Entonces, atrás, como dije, atrás del Consejo de Participación ha sido un objetivo político de la derecha eliminar esto, para ellos pasar directamente a controlar la designación de autoridades y sobre todo, además de eso, todos los concursos que están en este momento en proceso se declaran desiertos, ¿sí? Y el gobierno tiene el chance de prorrogar las autoridades casi durante año y medio, o sea, durante el término de su gestión. Y estas autoridades elegidas también, prorrogadas en sus funciones, ¿no?, son controladas por el actual gobierno. Entonces, claro, y obviamente nombrarían a personas cercanas al presidente Guillermo Lazo. Sí. En caso tal de que se diera. Así es, ¿no? Pues ahorita las autoridades que están en el Consejo de Participación son pro gobierno, ¿sí? Y si es que se aprueba esta consulta, estas autoridades se prorrogan prácticamente año y medio. Número 6 dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 6? Hasta ahora, Mario, había sido un proceso pulcro la selección de este Consejo de Participación Ciudadana. De una u otra manera, había por lo menos más meritocracia, mejor selección, mejor participación ciudadana. No era perfecto, no ha sido perfecto este nuevo experimento que se estrenó con la Constitución del año 2008, pero ahí sí había meritocracia, digamos, porque la anterior forma, ¿no?, era directamente el dedazo de los partidos políticos, el dedazo del presidente de la República, y no había una mayor involucramiento social. Entonces, ¿no?, sin dejar de ser perfecto, pero el anterior proceso, pero algo se logró. Y la idea no era, lo mejor hubiese sido no involucionar, sino perfeccionar el mecanismo. Pero ahora estamos involucionando, estamos volviendo a algo que ha existido en el país y que no funcionó y que generó mucha crisis política y mucha corrupción también.
¿por qué cree usted que el presidente Guillermo Lasso escogió esta opción para hacer este cambio, que bien era importante recordar esta historia porque vemos que desde el gobierno anterior lo que han tratado es de eliminarlo por completo? Porque quiere un consejo que le cubra las espaldas, quiere prorrogar a los actuales miembros del consejo año y medio, porque como dije, si se aprueba esta pregunta, se prorrogan los actuales año y medio, ¿sí? Entonces quiere cubrirse las espaldas. Esto se lo entiendo, Mario, pero la pregunta ahora es, el presidente no tuvo más opción que haber llamado a una consulta popular, preguntándoselo de otra manera, para tratar de ver, de hacer ver que es lo más transparente y legítimo posible el proceso. No había otra manera, porque lo que estamos viendo con las otras preguntas es que, pues es que obvio, como por ejemplo una comunidad indígena no se va a ver beneficiada de la protección del agua, pues es que es lógico que la gente va a decir que sí. Entonces están en medio de todas las demás preguntas que parecen bastante lógicas, también sobre la seguridad, pues que es que quién no desea tener una vida tranquila y segura. Por eso es que se lo pregunto, ¿no tenía el presidente otra forma de armar la estrategia para hacer de ese Consejo de Participación Ciudadana lo que él desea a su medida? No había otra forma. De esta manera, digamos, es una movida audaz, arriesgada, pero audaz, ¿no? Es una estrategia política bien pensada, porque como tú acabas de señalar, son preguntas lógicas, ¿no es cierto?, que la mayoría de la gente le ve con sentido común, le ve, sí, ¿por qué no aprobar, no? A pesar de que ha habido una fuerte campaña por él no, yo creo que va a ser muy difícil que él no gane. Y si se aprueba el sí, ¿no?, con una relativa mayoría, el gobierno compra aire político y puede inclusive seguir llevando a cabo su programa neoliberal. Entonces es arriesgada la movida, pero inteligente, digamos, desde el punto de vista del gobierno, ¿no?, para conseguir supuestamente apoyo popular y seguir avanzando y terminar su gobierno, adquirir algo de gobernabilidad, porque ha sido conflictiva la gobernabilidad hasta el momento. Mario, por último, en todo caso, cada pregunta puede ser votada de manera individual. Así es, cada pregunta se vota de manera individual. Bueno, veremos entonces lo que sucede el próximo domingo a través de la pantalla de Telesur, nuestras redes sociales, nuestra multiplataforma, los mantendremos al tanto. Mario, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia genera cólera en referentes de la extrema derecha dentro del Congreso, mientras que sus promotores cuentan dramáticas historias de los actuales magistrados. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
noticia argentina, la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados recibió este jueves la víspera los primeros testimonios en contra de los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre el pedido de remoción que impulsa el oficialismo en su contra. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos ofrece los detalles. Particulares, asociaciones de juristas y organismos de derechos humanos iniciaron con sus testimonios el procedimiento destinado a que los legisladores que conforman la comisión analicen la posibilidad de separar del alto tribunal a sus 4 integrantes. Recibir a los autores de los proyectos para que expongan acerca de las denuncias presentadas y los pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Rosati, Maqueda y también Carlos Rosenkrantz, y vamos a escuchar sus exposiciones, van a ratificar los términos de sus denuncias y esa es la reunión del día de la fecha. Uno de los testimonios más elocuentes de la jornada fue el de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, quien fijó su posición ante los diputados nacionales de la Argentina. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya. Las voces que se escuchan y leen en contra de este juicio político son interesadas y se difunden por quienes son los beneficiarios en el proceder de los jueces y por sus decisiones. Los grupos mediáticos como Clarín y los grupos económicos concentrados. Muchos de ellos fueron clientes de Rosenkrantz. Y también los represores, los genocidas y violadores de los derechos humanos. En Argentina, como lo prueba la sentencia del 2 por 1 y los antecedentes de Rosati cuando era intendente de Santa Fe. Patricia Izaza, ex detenida desaparecida de la última dictadura cívico-militar, aseguró que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, protegió a quien fuera su secuestrador y por ese motivo presentó un pedido de juicio político al titular del máximo tribunal. Nosotros estamos vivos por esta gente, porque había mucha gente que decía por algo será. Decían eso, justificaban eso. Yo tenía 16 años, ¿viste? Si me hubieran mandado una esquela, me hubiera ido. Y mirá todo lo que nos hicieron. Ramos era, pero amo y señor en ese lugar. Me hizo de todo, pero de todo. Vos no escuché, pero me hizo de todo. Apenas entré, me ató de todas maneras, me puse una capucha, nos pateaban, nos maltrataban. Un compañero mío, 17 años, que estaba todo con trapo, se logró desatar. Estábamos en un primer piso, comisaría primera, primer campo de concentración, abrí la ventana y se quiso matar. En la próxima reunión de la comisión se pasará a analizar la admisibilidad del proceso, que a su vez podría abrir la etapa de prueba, y si esto sucede, se avanzaría en la concreción del inicio de juicio político contra los miembros de la Corte. Allí los hechos de un proceso que comienza y que vamos a analizar, que vamos a profundizar. Para ello nos acompaña José Cruz Campagnoli, él es politólogo, exdiputado en Argentina, miembro de Puebla Frente de Todos. José, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Primero quiero preguntarte acerca de historia. ¿Hay hechos que permitan mirar hacia atrás y qué ha pasado dentro del marco de la historia política y judicial del país para recordar hoy en día cómo también avanza ahora este proceso que está empezando de juicio político a los magistrados de la Corte Suprema? Bueno, en los orígenes constitucionales de la Argentina, en 1853, se sanciona una constitución que es copia de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué función se le asigna a la Corte Suprema? Ser la garante en última instancia de los intereses en aquel entonces de la oligarquía, hoy podemos llamar de la clase dominante. En 1930, que se produce el primer golpe de Estado contra Irigoyen, quien ratifica ese golpe y le da legitimidad es la Corte Suprema, cuyo presidente era de apellido Rodríguez Larreta,
familiar del actual del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aires. Claro, y actual candidato de fíjate. Juntos por el Cambio. Y en la historia argentina, hasta el presente, la Corte Suprema de Justicia fue como la última línea defensiva de los intereses del establishment, que cuando se veían amenazados por algún proceso popular que quería distribuir la riqueza, actuaban. Hay antecedentes donde gobiernos populares han enfrentado esa impunidad de la Corte Suprema. Una fue en 1947, cuando Perón inicia el juicio político y destituye a la Corte Suprema, que venía del proceso de la década infame de 1930, de la oligarquía, y después Néstor Kirchner, que inicia un proceso de juicio político y logra que 3 de aquellos magistrados renuncien, que eran parte de la corte menemista de Menem, que llevó adelante el proceso de neoliberalización de la Argentina. Entonces, hoy... Es una historia entonces que vemos en Argentina, en tu país, que se repite con nuevos rostros, pero que es una historia que se repite. Claro, porque a veces quieren cortarnos o no dejarnos ver la historia. La derecha intenta deshistorizar para que pensemos que lo que está pasando es un hecho aislado o es un cuestionamiento de los sectores populares, del kirchnerismo, del peronismo, etcétera, pero no, lo que hay son antecedentes claros que explican que la Corte Suprema ha tenido un rol en la historia de nuestro país para defender en última instancia los intereses de las minorías. Y hoy intentan reeditarlo. Para explicarlo en términos prácticos, la Corte Suprema de Justicia revocó un decreto presidencial del 2020 que establecía declarar servicio esencial al funcionamiento de Internet y los servicios de telecomunicación. ¿Qué significaba eso? Que el Estado podía regular los precios para bajar los precios de las tarifas de Internet. La Corte Suprema revocó eso y hoy el precio de Internet en Argentina subió considerablemente. ¿Quién es una de las principales? José, ¿pero eso es legal? ¿La Corte está actuando en el marco de la Constitución? Es que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de un país. Claro, la Corte, la Corte está funcionando, como decíamos, como garante de los intereses de los grupos concentrados. ¿A quién benefició centralmente con este fallo que te contaba? A empresas como Fibertel, que pertenece al grupo Clarín. Hay otro fallo. Macri distribuyó durante su gobierno parte de la coparticipación, que son recursos que aportan las provincias y administra el Estado central en beneficio de Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández restableció la coparticipación como era antes, en forma más equitativa, y un fallo de la Corte intervino para favorecer a Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los candidatos de la derecha en la Argentina. Entonces uno empieza a visualizar cómo la Corte Suprema, los medios concentrados como Clarín y el PRO, que es el brazo político electoral de esta trilogía, operan. Y hay un elemento que tomó difusión y que se veía con obscenidad cómo actuaban hace poco tiempo, que son los chats que se han filtrado del grupo de Lago Escondido, que se lo llamó. ¿Qué es eso? Brevemente, Lago Escondido es un lugar en el sur de la Argentina donde tiene una mansión Joel Lewis, que por estos días hubo una marcha que se repite todos los años para cuestionar por qué Joel Lewis se apropió de una parte de la Patagonia en forma ilegal y está siendo reprimido. Que está su gran mansión dentro de una zona de reserva natural. Exactamente, y que tomó un camino de Tacuifí, un camino de montaña que le pertenece al conjunto de los argentinos y argentinas y lo ocupó ilegalmente. Bueno, ahora están reprimiendo la patota de Joel Lewis a manifestantes que se están movilizando. Bueno, hace 3 meses hubo un encuentro que pretendió ser secreto entre directivos de Clarín, jueces, el juez Ercolini, que es quien instruyó la causa por la cual fue condenada y se inició el proceso de proscripción a Cristina, servicios de inteligencia y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, como D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad. Entonces ahí uno ve cómo opera... ¿Y quiénes eran? ¿Y servicios de inteligencia de quién? Servicios de inteligencia que trabajaron en la gestión anterior. Junto con Mauricio Macri. Entonces, servicios de inteligencia, dueños del Grupo Clarín, jueces federales argentinos
y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, pergeñando cómo el Poder Judicial, el sistema de medios y la pata de la derecha con servicios va construyendo una suerte de contrapoder en las sombras para socavar la soberanía popular y condicionar al gobierno de la Argentina. Por lo tanto, la instancia que se abre hoy de juicio político lo que intenta hacer es poner al desnudo ese contubernio, ese sistema ilegal de funcionamiento de grupo de poder que nadie votó y que terminan afectando los intereses del país, los intereses del pueblo, los intereses de la Argentina. Pero claro, de hecho cuando te escucho, lo que uno observa es que intenta, en este caso la Corte Suprema de Justicia, con sus derivaciones, pero en este caso estos magistrados de la Corte Suprema, ser un suprapoder. El Ejecutivo no puede hacer nada, te pregunto también incluso por el propio Congreso. Es decir, tienen esa capacidad de decidir sobre acciones que afectan y competen a todo un pueblo. Bueno, claro, ahí lo que se abre es un debate más profundo. Yo creo que el orden neoliberal que tomó fuerza en los años 80 está en un proceso de declive hegemónico a nivel mundial y también se expresa en Latinoamérica. Hay 40 años de un proceso que está culminando. Y el neoliberalismo, como ya no puede convencer ni persuadir, empieza a ser más coercitivo, a ser más violento y a controlar directamente los procesos políticos. Y por otro lado, hay una discusión si los proyectos populares tienen capacidad como para confrontar a esa avanzada neoliberal en decadencia y poder construir horizontes de esperanza para los pueblos. Estamos debatiendo eso en el mundo y eso se está debatiendo en América Latina. Por eso hay intentos de golpe de Estado, intentos de proscripción a Cristina, y bloqueos económicos como a Venezuela y a Cuba. Eso es lo que estamos viendo. El debate es hasta dónde pueden avanzar ellos. La Corte Suprema, los grupos económicos, los grupos mediáticos, pueden avanzar hasta donde los procesos populares se lo permitan. Claro, ¿quién los podrá detener? Para este caso específico, nos has dicho con respecto al juicio político, están quitando las máscaras de quiénes son estos hombres que fungen como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero hasta dónde podrán avanzar, sobre todo en un Congreso que tiene también alto nivel de estado de tensión y donde hay una extrema derecha que está dispuesta a todo. Bueno, ese es un debate interesante porque en general se piensa, dan las condiciones para avanzar, entonces se avanza en función si la relación de fuerzas es favorable o no. Yo creo que la relación de fuerzas se construye y uno tiene que dar el primer paso aún sin tener las mejores condiciones como para dar el segundo, porque el segundo paso es posible si diste el primero. Entonces, este paso de abrir el proceso de enjuiciamiento, el proceso de investigación, de instrucción en la Comisión de Juicio Político es importante para dilucidar, desenmascarar y escuchar testimonios como el de Nora Cortiñas o el de distintas personas que han sido víctimas directas de estos jueces, porque para que haya cambios profundos, primero tiene que haber una batalla cultural que pueda asumir en el pueblo o que pueda generar en el pueblo conciencia de quiénes son estas personas y por qué afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros. José, y que rompa el bloqueo mediático, porque muy probablemente por esto que nos estás contando, porque sabemos quiénes están detrás de ellos, Clarín, La Nación y todos los medios que son de su propiedad, pues obviamente no contarán la historia. Exactamente. Yo creo que el desafío que tiene el gobierno del Frente de Todos es enfrentar con audacia a estos sectores de poder, porque es imposible poder gobernar para el conjunto del pueblo, para las grandes mayorías, si lo que se intenta hacer es conciliar con estos sectores que lo único que quieren hacer es derrotar, es demoler cualquier atisbo de perspectiva popular. Por lo tanto, la única forma de poder ponerle freno, como vos decías, de poder ponerle un límite, es confrontando, es con audacia. En la Argentina hay un pueblo que le ha puesto un límite al gobierno de Macri. Macri perdió la elección con el apoyo del Fondo Monetario, con un crédito inédito, con el apoyo de los medios, con el apoyo de la Corte Suprema, con el apoyo de los poderes fácticos. Perdió.
y ha sido derrotado por el pueblo en sus pretensiones de aplicar un ajuste salvaje. Bueno, ese mismo pueblo hoy está dispuesto a dar peleas si encuentra un motivo para hacerlas. Entonces me parece que el presidente y el conjunto de los miembros del Frente de Todos y sus funcionarios tienen que apelar a ese pueblo para dar batalla. Si no se los enfrenta, lo que pasa automáticamente, como ellos avanzan, es que se retrocede. Pero ese pueblo debe sentirse acompañado, con decisiones también desafiantes ante esos poderes que están allí. Bueno, claro, el pueblo argentino siempre encuentra un motivo para expresarse, pero me parece que hoy quienes tienen que dar o hacer el primer llamado o convocar son los responsables centrales del Frente de Todos, y creo que Alberto Fernández tiene una responsabilidad clave en esto, y también la tiene Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que es la líder más importante de nuestro pueblo. Ella ha sido víctima de un proceso de hostigamiento, de persecución, de una condena sin ningún tipo de pruebas. Me parece que la mejor forma de romper la proscripción en marcha que pesa sobre Cristina es que Cristina tome la decisión de ser la candidata a presidenta del Frente de Todos en el próximo turno electoral, porque eso va a despertar un entusiasmo que hoy no está, va a despertar esperanza que hoy no está, va a despertar a un pueblo que tiene ganas de tomar las riendas del destino y de su destino, y me parece que... Pero ella dijo que no. ¿Recuerdas cuando se emite esta condena sin ningún tipo de pruebas para proscribirla durante 12 años de la vida política, etcétera, etcétera, en esta además capacidad que ella tiene tan impresionante de oratoria? Ella lo dice con mucha vehemencia: no voy a ser candidata a nada. Bueno, yo soy optimista y creo que ella puede revisar esa decisión, repensar esa decisión, porque me parece la mejor forma de romper la proscripción en marcha. Imagínate, Cristina anuncia que va a ser candidata, ¿para qué? Para construir una Argentina que ponga en discusión el acuerdo con el Fondo Monetario, una Argentina que democratice de verdad el Poder Judicial, una Argentina que construya una empresa estatal para poder explotar los recursos, los bienes comunes y darle valor agregado, como el litio, como el cobre, como otros minerales, que pueda discutir. La inflación en la Argentina en alimentos tiene que ver con la concentración y extranjerización económica. Hay que armar urgente una empresa estatal de alimentos para bajar los precios. ¿Quién puede llevarlo adelante? Alguien con el ímpetu para hacerlo. Entonces, si hay un para qué, me parece que ella lo puede encarnar y esas esperanzas del pueblo pueden resucitar. E imagínate que llegando a las elecciones, con Cristina candidata, casación, que es la cámara donde se revisa la decisión del juez de primera instancia, y después la Corte aceleren los procesos para proscribirla. El nivel de conflictividad que puede generar eso a minutos o a días de las elecciones es tan fuerte que no sé si se van a animar. Yo creo que la única manera de ponerle límites en un mundo tan convulsionado y con tanta incertidumbre es confrontando, y hay que confrontar con los liderazgos que el pueblo tiene, que no surgen todos los días, surgen cada 20 o 30 años. Y tenemos, por suerte, uno muy potente que creo que tiene que tomar esa decisión que una parte del pueblo espera. El Frente de Todos tiene esta premisa como un planteamiento básico, anhelo además, pero también desde la perspectiva política. ¿Cuál es el estado en este momento del Frente de Todos? Porque si nos ponemos a ver, los medios de comunicación dicen que hay trifulca todos los días, a todas horas, entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina y el ministro de Economía, Massa. Mira, yo creo que el Frente de Todos fue una ingeniería electoral que permitió desalojar a Macri del gobierno y terminar rápidamente con un proceso que podía durar mucho más tiempo y hacer mucho daño. Ese proceso dejó condicionamientos como la deuda externa. El gobierno de Alberto Fernández ha tenido claros y oscuros. Cosas positivas, como el tratamiento de la pandemia, la campaña de vacunación, el ingreso de emergencia a los sectores que estaban desocupados, decretos para frenar los despidos, la política de solidaridad con Evo Morales, inclusive que Venezuela se haya
retirarse del Grupo de Lima y retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Venezuela. También lo ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y después ha tomado medidas que para mí no han sido las mejores. Por ejemplo, no negociar con fortaleza el acuerdo con el Fondo Monetario. Ante el FMI. Ante el FMI, no haber sido más firme con los sectores de poder. Entonces me parece que es un gobierno transicional que supimos construir y me parece que el eje del gobierno es que Alberto Fernández, como yo te señalaba, pensó que se podía mejorar las condiciones de vida del pueblo negociando, acordando, dialogando con los sectores concentrados de poder. Y vos te das cuenta que con esta Corte Suprema de Justicia, con estos directivos con la concentración de Clarín, medios de comunicación, con el monopolio de los alimentos, pero eso pasa en otras partes de nuestra América Latina, es ver los espejos para saber que hay sectores que no les importa nada el pueblo y menos un gobierno popular. Claro, entonces, frente a ellos, el diálogo no basta, hay que dialogar, pero ponerse firme. El gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner era de diálogo, pero de firmeza. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia un proceso en el conjunto de Frente de Todos, donde nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 ejes, que son, me parece a mí, los que te mencionaba. Sí. Firmes contra la concentración de medios para empezar a democratizarlos, firmes contra este poder judicial, que el paso del juicio político es importante. En ese tema de los medios sería retomar la ley de medios que le costó tanto debate al país. Sí, te pregunto. Sí, y actualizarla. Me parece que hay concentración mediática, que las nuevas tecnologías, que Internet, que hay que avanzar con regulaciones para que no pueda un grupo de medios dirigir los destinos de nuestro país, que hay que modificar a fondo el sistema del Poder Judicial y hay que elegir por voto directo a los magistrados. Entonces me parece que esas ideas, cómo hacemos para que los recursos, los bienes comunes que tiene la Argentina, el litio, la reserva de gas en Vaca Muerta, que es la 4ª a nivel mundial, o la 2ª de petróleo a nivel mundial, que también ahí no se la lleve el Fondo Monetario. Tatiana, en el mandato que viene, que se inicia en diciembre del 23, la curva de vencimientos de la deuda externa que nos dejó Macri es impagable. Hay años donde tenemos vencimientos por 30.000 millones de dólares, cuando a la Argentina le entran 100.000 y se van casi 100.000 en importaciones. Eso es imposible de pagar si no hay un ajuste brutal o si, como pensamos muchos, se renegocia el acuerdo con el Fondo Monetario con quita, con plazos, poniendo en discusión parte de esa deuda porque fue fraudulenta. Eso me parece que no hay posibilidad. Creo que uno de los puntos claves es eliminar parte de intereses, es decir, la quita como tal. 45.000 millones de dólares con la cantidad de intereses es impagable. Aparte son 45.000 millones con el Fondo Monetario más 100.000 millones con los tenedores privados. Macri endeudó al país en 150.000 millones de dólares. No, por favor. Ahí hay que plantear quita, que una parte se refinancie, que se reestructure, perdón, que otra parte no se pague, más plazos. Y eso requiere mucha voluntad política, mucha voluntad popular, y no va a aparecer esa voluntad política en la oposición. Hay algunos compañeros que en su buena fe piensan que se puede conversar con sectores de la oposición para pensar un tipo de país. Esos sectores están ganados por la extrema derecha, están ganados por la idea bolsonarista que camina por América Latina y van a hacer todo lo posible para frenar cualquier proceso popular. Lo que hay que restablecer es la alianza con nuestro pueblo y me parece que ahí están las reservas históricas para poder avanzar en transformaciones profundas. Y creo que si se hace eso y Cristina reasume su candidatura, se puede ordenar la discusión y el debate que hay hacia dentro del Frente de Todos y podemos retomar una senda de esperanza para nuestro país que beba de la fuente de las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo, de los 12 años de kirchnerismo, de los 2 gobiernos del peronismo, del 46 y del 55, de la experiencia del 73. Me parece que hay condiciones para hacerlo. Lo que hace falta es dar un paso, porque si no damos ese paso nosotros, ellos van a dar 3, 4 o 5 sobre nosotros y cuando estemos debilitados van a terminar con esta experiencia. Muy bien saben cómo moverse y en qué momentos estratégicamente, por eso han gobernado durante tantas décadas, pues no solamente en América Latina. Pero para despedirte, José, no puedo dejar de preguntarte esto. Y si no es Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién? Bueno, yo creo que tiene que ser
Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ser Axel Kicillof gobernador nuevamente de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires se convierta en el motor del triunfo nacional, porque esa pregunta es a la que nos quieren llevar para naturalizar que la proscripción en marcha, Cristina, es un tema de que, bueno, busquemos otro nombre. Y no puede pasar que haya un proceso de proscripción en marcha y que nosotros decidamos desprendernos de la principal líder y figura que tiene el pueblo argentino para poder recomponer su futuro. Porque si eso pasa, si nosotros empezamos a pensar y a buscar alternativas electorales, ellos habrán ganado, ellos habrán consumado su estrategia de terminar abortando un proceso político que le cambió la vida a millones de argentinos. Entonces me parece que hay que invertir la pregunta, hay que pensar cómo el pueblo hace para convencer a Cristina. Para que Cristina pueda modificar su decisión y reencauzar este proceso que yo creo que es el mejor para el conjunto, junto a nuestro pueblo y también para aportarle a América Latina, porque América Latina es una América Latina que está dando debates. Petro en Colombia, Lula en Brasil, las novedades, ¿no? Cuba, Venezuela, Bolivia siguen resistiendo. O sea, hay un continente que no ha girado a la derecha, hay un continente en disputa, hay un mundo en disputa. Asistimos a una caída, a un declive de la hegemonía mundial de Estados Unidos. O sea, hay un ascenso de China, de la India. O sea, está Europa y la OTAN y Estados Unidos empantanados en esa guerra que están llevando adelante contra Rusia en Ucrania. O sea, hay un mundo en disputa y me parece que lo que hay que hacer es ser convidados a esa disputa y dar las peleas que hacen falta. Muchísimas gracias por ese análisis, por tus reflexiones, José. Bienvenido siempre. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, la ministra de Exteriores reconoce que no hay pruebas sobre el apoyo de grupos criminales a las masivas movilizaciones, por lo que el gobierno designado los ha tildado de terroristas. Políticos de extrema derecha, en tanto, y empresarios apoyan esa narrativa que alimenta el odio en un país con una honda herida social. Les presentamos algunos ejemplos al volver. Estamos en Es Noticia. Caracas, La Guaira serán los anfitriones de 8 equipos: Curazao, República Dominicana, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, México y Venezuela. Del 2 al 10 de febrero disfruta de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, solo por Telesur. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, las administraciones estadounidenses han hostigado y sancionado a la mayor de las Antillas. Y en 1962, John F. Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la isla, con la esperanza de que el proceso revolucionario doblegara ante ellos en cuestión de meses. El objetivo estaba claro: asfixiar, cerrar, bloquear económicamente a la nación caribeña y hacer rendir por hambre al pueblo cubano. Una clara violación a los derechos humanos y el principal obstáculo para el desarrollo de la nación. 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy instaura el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate.
porque Telesur siempre da más. En Noticia Perú, Dina Boluarte desconoce la masividad de las protestas contra su gobierno, mientras que la extrema derecha patea símbolos de pueblos originarios y alimenta la violencia contra los manifestantes. Vamos a verlo. La presidenta designada dice que es un grupo minúsculo el que protesta, aunque un sondeo reciente del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 74% del país cree que debe renunciar, mientras una encuesta de Ipsos señala que el 71% desaprueba su administración. Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte, y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político. Mientras tanto, la ministra de Exteriores contradijo a la presidenta respecto al origen de las protestas, al afirmar que no tienen ninguna evidencia de que estuvieran siendo impulsadas por grupos delincuenciales. La presidenta, que hoy desconoce las razones de los cientos de peruanos que han salido a las calles, es la misma que en 2021, con indumentaria típica de los pueblos indígenas, pedía el voto en las provincias con promesas de trabajar por una Asamblea Nacional Constituyente. Dame tu voto, dame tu confianza, no te voy a defraudar, porque desde el Congreso trabajaremos por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. El proyecto de ley ya está listo y preparado, solo para que el primer día de llegar al Congreso lo presentemos. Asimismo, trabajaremos por eliminar la inmunidad parlamentaria, aquella que tanto daño ha hecho a la patria, porque ahí se blindaron algunos congresistas que lo convirtieron en impunidad. Por todo ello, en ti, hermano provinciano, en ti, hermano limeño, les habla una provinciana de corazón. Soy de Apurima y cuento con tu voto. No te voy a defraudar. No solo del Ejecutivo reciben desprecio los pueblos originarios, también de algunos representantes del Parlamento. Para el congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, las banderas que lo representan no son más que un mantel. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás, y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Por estas declaraciones, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco se pronunció en rechazo a la afrenta y menosprecio del símbolo cultural de la ciudad, cuna de la civilización inca. Otros sectores buscan justificar los asesinatos, producto de la violencia policial en medio de las protestas, como lo hizo en la televisión nacional el empresario y líder del colectivo Integridad, Jorge Lazarte. Y dejemos de tenerle miedo a la palabra muerte. 50 muertos, está bien, pues hay 50 muertos. Algunos habrá que investigarse qué pasó. Los otros fueron productos del vandalismo y los otros fueron productos de gente que atacó a la policía que estaba cumpliendo su labor. Para eso está la policía, para eso son las Fuerzas Armadas, por eso se les llama Fuerzas Armadas, por eso la policía tiene pistolas que disparan balas que matan. Y si hay muertos como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos. Quienes arriesgan la vida para exigir al gobierno que busque salidas a la profunda crisis que atraviesa el país son tildados de terroristas por la acomodada cúpula política y el sector empresarial del Perú. Dice este empresario limeño, si son 50 muertos, pues están bien muertos. Van más de 60 muertos según la Defensoría del Pueblo. La mayoría de ellos
hay pruebas que indican que se ha tratado de crímenes cometidos por la fuerza pública. Uno sucedido hace muy pocos días en Lima, donde están los videos en donde exactamente se observa como una bomba lacrimógena golpea su cabeza y esta persona fallece. Jaime Herrera desde Lima con más detalles, con más de lo que ha sucedido durante esta jornada. Hola Jaime, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y bueno, todo lo que se ha resumido en la nota anterior demuestra efectivamente que el Congreso y el Ejecutivo, así como la derecha y el sector empresarial, menosprecian las protestas, dan a entender que no significan nada y le están dando la espalda al pueblo. Y como si eso fuera poco, hace tan solo unas horas, la Comisión de Constitución del Congreso de la República acaba de rechazar el proyecto de ley que presentó Dina Boluarte para que se adelanten las elecciones la segunda semana de octubre. Este es el cuarto proyecto de adelanto de elecciones que se rechaza desde el Congreso de la República y lo que evidencia que efectivamente los parlamentarios del Legislativo no quieren irse, quieren seguir atornillados a este cargo y lo cual además, genera que el conflicto se acentúe. Esto ha sido rechazado por un sinfín de entidades, de organizaciones, de políticos, de municipalidades, de organizaciones campesinas y rurales, quienes están diciendo que no se cansan de que estamos próximos a cumplir 2 meses en una crisis social y política bastante profunda, pero que mientras no cumplan los objetivos de que Dina Boluarte renuncie a la presidencia, que el Congreso se cierre y se genere una nueva elección con convocatoria de asamblea constituyente, no van a parar. Tan es así, Tatiana, que para el día de mañana se ha convocado a una gran marcha y paro nacional. Así que mañana 4, sábado 4, por ejemplo en Lima van a haber manifestaciones desde las 4 de la tarde, pero hay regiones en donde ya se están anunciando huelgas indefinidas. Por ejemplo, la región Ayacucho, que están anunciando que desde el lunes 6 inician esta huelga indefinida, tanto así que le han pedido a la población que se sume a esta manifestación, pero que además se abastezca de productos para evitar problemas más adelante. Mientras tanto, lo habíamos comentado ya durante una trayectoria de coberturas que hemos hecho, en Puno, en la región Puno, la huelga continúa. Están cumpliendo ya prácticamente 1 mes de huelga indefinida con bloqueos de carreteras, con manifestaciones todos los días en las calles. Y ellos manifiestan que no van a parar de manifestarse, van a continuar con estos reclamos y estas demandas de distintas formas, con tal de buscar que el Ejecutivo, que el Congreso de la República escuche sus demandas, Tatiana. Jaime, y para despedirte, ¿qué escenarios son los previsibles en adelante? Bien nos has dicho, se han presentado 4 proyectos de ley de adelanto de elecciones para este año 2023 y han sido rechazados por la mayoría del Congreso, que quiere mantenerse atornillada en los próximos años. ¿Qué escenarios son los previsibles entonces? ¿O todo es parte de la incertidumbre en próximos días? Bueno, hay algunos analistas que señalan que se trata de una estrategia del gobierno y del Congreso de jugarle al cansancio a las organizaciones sociales. Sin embargo, ya te lo comentaba, estos no van a ceder. Estas organizaciones continúan dando batalla, dando guerra en las calles con sus protestas, con sus marchas, con sus bloqueos de carreteras, con sus expresiones de distinta manera. Uno de los escenarios en realidad que la gente, va a presionar con mayor fuerza es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, porque ya se demostró, ya está comprobado que el Congreso no va a aceptar un adelanto de elecciones, porque ya son 4 proyectos de distinta índole, con distintas propuestas, con distintas características, y los 4 han sido rechazados. No hay forma de que el Congreso dé su brazo a torcer y por fin pueda dar lugar a un adelanto de elecciones para este año. Así que la única forma de que eso suceda es que la presidenta Dina Boluarte renuncie, convoque a elecciones inmediatamente y le den la posta a un gobierno transitorio del Congreso de la República y una mesa directiva nueva y electa. Pero esto también está lejos de ocurrir, lamentablemente, y tengo que decirlo de este modo, Tatiana. Lo que se avisora es que esta crisis que se está atravesando pueda radicalizarse. Ya está radicalizada, tenemos más de 60 personas fallecidas, pero esto puede ir a mayores. Hay algunas regiones del norte del país que no estaban participando de manera muy activa, de manera muy continua en las actividades de protesta, pero ahí hay algunos dirigentes de comunidades, de departamentos, de provincias que han dicho que van a tener que unirse porque desgraciadamente
no hay forma de hacer que tanto el gobierno de Dina Boluarte como el legislativo den su brazo a torcer. Muchísimas gracias, Jaime, por entregarnos insumos en este panorama. Muy buenas noches. Y pendientes, por supuesto, en el servicio informativo de Telesur de Perú, con las movilizaciones que han sido convocadas como cada uno de estos días. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos en una reflexión sobre lo que ocurre en Ecuador y particularmente de lo que podría ocurrir este domingo, porque efectivamente en Ecuador las elecciones de este domingo 5 de febrero ocurren en medio de un ambiente de grave inseguridad, hasta de pánico en algunos lugares. Y no solo es eso, se dan también con una caída acelerada de la credibilidad del presidente Guillermo Lasso y por supuesto eso no ayuda a una decisión más reflexiva y racional, porque incluso la propuesta de la extradición genera una serie de vaivenes y reflexiones que no precisamente están en la discusión más popular. ¿Qué deciden los ecuatorianos y ecuatorianas del domingo? No solo se trata de alcaldes y prefectos y una consulta. En el fondo también hay una respuesta a la incertidumbre y la desesperanza. Y por eso queremos reflexionar con el analista y académico Jorge Vicente Paladines, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. De entrada, uno de los temas que más se ha discutido y que quizás todavía no agota el debate es la extradición. ¿Hasta dónde esto, Jorge, puede generar efectivamente una respuesta a la inseguridad, a la criminalidad, al índice elevado de muertes violentas que hay en el Ecuador? Para esto es importante saber qué es la extradición. La extradición es una figura jurídico y política por lo que se entrega a una persona que está siendo perseguida por causas estrictamente penales. Es jurídica porque requiere algunos elementos como por ejemplo que la detención se haya llevado a cabo o al tenor del debido proceso, se requiere el cumplimiento de algunos presupuestos, por ejemplo, que no sea por motivos políticos, que sea por cierto tipo de delito, es decir, una persona extraditable por delitos de tránsito no cabe. Y es política o diplomática también, porque la última palabra la toman los gobiernos. Por ejemplo, si Ecuador tendría que extraditar a un ciudadano estadounidense a Rusia o a un ciudadano ruso hacia Estados Unidos, se podrían ver perjudicadas las relaciones o afectadas las relaciones con uno u otro país. Por eso es una figura jurídico y política. ¿Y cuán efectiva es la extradición? Depende del lado del hemisferio en que se esté. Para los países pasivos, para los estados pasivos, la extradición resultaría discursivamente efectiva